¿Qué es una competencia? ¿Sí? En consultoría. En consultoría, una competencia es un comportamiento. Una competencia es una habilidad, una destreza, una aptitud, una actitud. Y todos esos elementos que yo les acabo de mencionar los podemos meter en un gran saco, que es el saco de las conductas o el comportamiento. La mayoría de las cosas que nosotros ejecutamos, hacemos, la mayoría de los verbos de nuestra vida son comportamientos, son acciones ejecutables, ¿sí? Entonces, una competencia es un comportamiento, ¿sí? Cuando en consultoría nos piden desarrollar líderes, por ponerles un ejemplo, cuando nos piden desarrollar la capacidad de alguien para trabajar en equipo, o para comunicarse, o para negociar, o para resolver conflictos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que estamos haciendo es trabajar con el comportamiento de esa persona. Y toma de decisión, negociación, comunicación, trabajo en equipo, son comportamientos, son competencias. Entonces, pensando en un líder que debe tener, por ejemplo, altos niveles de comunicación asertiva, altos niveles de trabajo en equipo, de supervisión, entre otras competencias, cuando desarrollamos líderes, lo que hacemos es que desarrollamos una cantidad específica de competencias, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, que son las que les acabo de mencionar, ¿sí? Esto es bastante lógico y bastante sencillo de comprender. Exactamente lo mismo ocurre cuando nosotros decimos en Latin American and Caribbean Coaching School, en World Coaching School, en European Coaching School, en la ICF y en otras instancias internacionales de acreditación de neurocoaching, coaching, mentoring, consultoría, etcétera, muchos otros procesos transformacionales. Es exactamente lo mismo que hace cualquier empresa, cualquier organización, cualquier escuela responsable que dice que desarrolla talento en otro. Lo que hacemos es desarrollar competencias, desarrollar habilidades, aptitudes, actitudes, comportamientos, ¿sí? Ustedes están en este instante en una acreditación internacional, en una certificación internacional para ser y hacer neurocoaching profesional. Es bastante lógico y tiene todo el sentido del mundo pensar que en una certificación internacional para ser y hacer neurocoaching es obligatorio desarrollar competencias. Y dentro del saco de las competencias metemos aptitudes, actitudes, habilidades, destrezas y para ustedes contar, ¿sí? Dentro del saco de los comportamientos, de las conductas, pues está todo eso ahí adentro, ¿no? Entonces, en otras palabras, para ser y para hacer neurocoaching, ustedes deben desarrollar al menos 5 conductas claves, 5 conductas estratégicas, 5 conductas, comportamientos, competencias medulares. Son 5 comportamientos que les van a garantizar a ustedes y a sus clientes la consecución de resultados extraordinarios. ¿De acuerdo? En otro espacio vamos a hablar de las 5 herramientas que no son equivalentes las herramientas de las competencias. Primero desarrollamos competencias y luego vamos a desarrollar herramientas. Algo que suele ocurrir es que se genera un poco de confusión entre competencias y herramientas, ¿sí? No pasa nada, eso lo vamos a atender en su debido momento. Por lo pronto nos mantenemos 100% en el terreno de las competencias claves. ¿Cuáles son esas 5 competencias claves? Las voy a mencionar sin que exista jerarquía alguna, ni orden cronológico alguno, ¿sí? Las voy a mencionar en función de lo que yo considero, pues, que pudiese tener sentido en este momento de su formación, ¿sí? No hay una cronología de por medio, ¿sí? Ustedes van a ver en el corto plazo
que se interrelacionan, no son islas, ¿sí? No va a haber un orden porque todos van a estar como en medio de un mix, un cóctel de competencias y comportamientos, ¿sí? La primera de ellas es el rapport. Deben haber escuchado el término rapport. Algunos de ustedes son psicólogos, deben haber escuchado el término. No es un término que para todos es ajeno. Para algunos es un término familiar. Elemento importante a la hora de definir competencias para nosotros, como consultores y como neurocoaches, elemento importante o palabra clave dentro de la definición de competencias siempre va a estar capacidad, porque las competencias son capacidades a desarrollar. Todos ustedes cuentan ya con la capacidad, todos son capaces de. Nuestro reto es desarrollar esas capacidades a su máxima expresión. Entonces, primera competencia que vamos a ver, a revisar el día de hoy, es el rapport. ¿Qué cosa es el rapport? ¿De qué va el rapport? ¿Cómo pudiésemos definir rapport? Hoy vamos a comenzar con una definición bastante teórica de rapport y vamos a comenzar a verlo también hoy en la práctica, ¿sí? Rapport es la capacidad que nosotros como neurocoaches desarrollamos para construir una atmósfera subjetiva de confianza entre mi cliente y mi persona, entre neurocoach y coachee, entre neurocoach y cliente, ¿sí? Entonces, el rapport es la capacidad para construir una atmósfera de confianza en donde el protagonista sea la sinceridad. Ese espacio tiene como característica ser un espacio libre de prejuicios. Es un espacio en donde no hay juicios, donde no va a ser juzgado absolutamente nadie, bajo ningún concepto, ¿sí? Es un espacio de tolerancia absoluta, ¿de acuerdo? Lo único que no podemos tolerar es temas asociados con violencia hacia menores, violaciones de derechos, cosas de ese tipo, ¿sí? Pero todo lo demás, pues en el plano civilizado y pues el plano profesional, pues debe estar libre de prejuicios, ¿sí? Esto es una competencia interesante porque hay un reto de por medio. El reto de no juzgar. Al menos no con la palabra, ni con la acción. Cuando escuche algo con lo que no estoy de acuerdo, mis prejuicios como ser humano, porque todos tenemos prejuicios, no es cierto que hay alguien aquí libre de prejuicios, o sea, ni Dalai Lama está libre de prejuicios, ¿sí? Que quedará para nosotros, con todo respeto a las religiones, creencias que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Entonces, el gran reto del rapport es escuchar mis prejuicios y callarlos, no actuarlos, ni ponerlos en palabras, porque eso interfiere de manera directa el proceso que está teniendo mi cliente conmigo. Entonces, rapport, construcción de un espacio subjetivo, una atmósfera de confianza, de honestidad, en donde el diálogo es el protagonista, donde no haya censura, donde no haya juicios de ningún tipo, ¿sí? El rapport es una competencia que se pone en práctica desde el momento 1 hasta el último momento. Siempre va a haber rapport, sesión tras sesión. De principio a fin va a haber rapport, porque de principio a fin debe haber confianza, porque de principio a fin debe haber una buena comunicación entre el coach y su cliente, porque de principio a fin debe haber honestidad de ambas partes, ¿sí? Entonces el rapport va a estar presente en todo momento, de la A a la Z.
Am, entonces, esa es la primera competencia que les traigo la noche de hoy, ¿sí? La segunda competencia, como les dije, no hay un orden cronológico porque todas están entremezcladas. La segunda competencia es la escucha, ¿sí? Podemos decir la escucha activa, como podrán leer en libros y manuales. A mí me gusta definir esta competencia como la capacidad para escuchar lo que no se dice. Repito, capacidad para escuchar lo que no se dice. ¿De acuerdo? También escuchar lo que me dicen, ¿sí? También escuchar lo que está puesto en palabras. También escuchar lenguaje no verbal o corporal de mi cliente, ¿sí? No es excluyente una cosa de la otra. Pero lo más importante cuando hablamos de escucha activa es entender que es la capacidad de escuchar lo que no me están diciendo, ¿sí? Y la gran pregunta es, a ver, ¿de qué va esto de escuchar lo que no me dicen? Porque cuando mi cerebro procesa escuchar, pues de manera casi automática, lo asocio con el sentido de la escucha, con el oído, ¿no? De manera casi automática. Es un juego de palabras. La escucha activa, esto no lo van a ver en los manuales, no lo van a leer en los manuales, pero desde mi punto de vista, y podemos conversar al respecto en la ronda de preguntas y respuestas, desde mi punto de vista, la escucha activa es hermana de la observación, porque aunque la competencia se denomina escucha activa, no hace referencia exclusivamente al sentido del oído. La escucha activa hace referencia a la capacidad de integración de todos los estímulos que mis sentidos perciben, ¿sí? Y aunque habemos algunos caballeros acá que no somos tan intuitivos como nos gustaría, muchas veces la escucha activa coquetea un poco con la intuición, como con eso de me huele a que algo pues está pasando por aquí que quizás no está puesto en palabras, ¿no? Este es el elemento intuitivo que es mucho más propio de lo femenino, porque pues evidentemente las mujeres son superiores a nosotros y yo creo que sí, yo no creo en la equidad y en la igualdad, no, yo creo que son superiores por mucho a nosotros, por eso nos han dado la vida. Entonces, otro ejemplo más es el tema de la intuición, ¿sí? Yo rechacé por muchísimo tiempo el tema intuitivo y en la práctica con colegas, con partners, me di cuenta que tenía un gran valor, ¿sí? Que quizás eso desconocido y eso que no pongo en palabras ni en números a los hombres nos genera un poco de ruido, pero tiene mucho valor y mucho sentido en procesos de transformación como el neurocoaching, ¿sí? Lo vamos a ver en la práctica en un momento. Lo más interesante de la escucha activa es que está directamente asociada con otra competencia, que es la capacidad por formular preguntas abiertas. Son las famosas que a mí no me gustan. De hecho, cada vez hablamos menos de ellas, pero comercialmente se conocen como preguntas poderosas, ¿sí? Entonces, todas esas, todos esos elementos que generan un poquito de ruido en el rapport por mis prejuicios, todos esos aspectos intuitivos que también generan un poco de ruido en la fase del despliegue, de la escucha, todo eso yo lo voy a transformar en preguntas. Y esas preguntas deben ser preguntas abiertas. Para entender mejor de qué va esto de las preguntas abiertas, es importante entender que
cuando nosotros incluimos dentro de nuestra estructura de desarrollo de competencias la capacidad por cuestionar a mi cliente de forma estratégica y sin dar opciones, ¿sí? Esa es la definición. Capacidad para cuestionar a mi cliente de forma estratégica sin darle opciones de respuesta, ¿sí? Cuando decimos esto, pues lo que estamos es atendiendo diversos aspectos subjetivos que están del lado del neurocoach, que deben impactar lo menos posible en el proceso, en el cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando en el proceso de rapport mi cliente me dice algo con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Se va a generar una reacción en mí. Y esa reacción puede ser adversa para el proceso, no para mí, para el proceso. Si mi cliente me dice algo en lo que yo no creo, ¿sí? Y yo le digo, yo no estoy de acuerdo con eso, en lugar de abrir puertas, se van a cerrar puertas. Porque no van a haber identificaciones. Ojo, tampoco es que voy a actuar que estoy de acuerdo. De eso, por ahí no va tampoco. Lo vamos a ver en la práctica. Entonces, ese ruido se atiende con la pregunta. Cuando escucho algo, alguna opinión de mi cliente, que también, con la que tampoco estoy de acuerdo, que también genera ruido, tengo que morderme la lengua, utilizar solo la escucha, solo la observación, y transformar eso que generó ruido en pregunta. Lo interesante es que la pregunta sí o sí tiene que ser abierta. Una pregunta abierta es una pregunta que no tiene opciones de respuesta, en donde pues la respuesta, digamos, es de desarrollo. Todos pasamos por acá seguramente por la secundaria y habían exámenes de desarrollo, ¿sí? En donde uno tenía que pues escribir lo que pensaba sobre alguna idea, sobre alguna premisa, ¿no? Habían exámenes de selección simple en donde nos decían A, B, C o D, y habían exámenes de verdadero falso, donde había dicotomía, sí o no, blanco o negro, habían solo dos opciones, ¿no? Las preguntas que hacemos en neurocoaching son preguntas de desarrollo. El 95% de las preguntas son preguntas de desarrollo, no son preguntas de selección simple, no son preguntas de verdadero y falso, ¿sí? Son preguntas de desarrollo. Van a ver en el corto plazo que formular preguntas de desarrollo en el mundo en el que vivimos, en donde todos tenemos una respuesta, mucho antes que nos hagan la pregunta ya tenemos la respuesta, ¿sí? Supone pues un reto significativo para la mayoría, incluyéndome, yo soy el primero, ¿sí? Entonces tenemos ya 3 competencias definidas: competencia de rapport, escucha y preguntas. Quedan 2 competencias adicionales, son 5. Recuerden que nuestras manos nos van a decir todo. 5 herramientas, 5 competencias. 5 competencias, 5 herramientas, 5 y 5. ¿Sí? Entonces yo voy a tener mi proceso de neurocoaching y el hecho de ser y hacer neurocoaching en las 2 manos. En una mano las 5 competencias y en otra mano las 5 herramientas. ¿Sí? Me faltan 2 dedos. Esos 2 dedos, uno es gestión de creencias, es otra de las competencias nuestras. Y la gestión de creencias es nada más y nada menos, es la capacidad para manejar de forma efectiva y eficiente las construcciones subjetivas de mi cliente. Eso se la trae, aquí se pone interesante el asunto. Por eso vamos a tener varias clases de gestión de creencias. Es la competencia más compleja de desarrollar. Entonces, gestión de creencias es la capacidad para manejar de forma efectiva y eficiente
las construcciones subjetivas de mi cliente. ¿Mm? ¿Qué es una construcción subjetiva? Una construcción subjetiva es una manera que tenemos los seres humanos, una forma que tenemos los seres humanos para interpretar nuestro entorno, para interpretar la realidad que cada uno de nosotros tiene. Las construcciones subjetivas surgen a partir de adopciones. ¿Sí? Nosotros adoptamos constructos, adoptamos dioses, adoptamos aspectos culturales, adoptamos mañas, adoptamos un cúmulo de constructos que nos preceden, nos anteceden. ¿Sí? Entonces, las creencias son construcciones subjetivas. ¿Dónde está aquí lo complejo? Y no se preocupen por esto no lo vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a tener varias clases de gestión de creencias porque la gestión de creencias responde a un proceso que también tiene 6 fases, ¿no? Es una competencia y es un proceso al mismo tiempo. Entonces, tiene su complejidad. ¿Dónde está lo interesante y por qué en neurocoaching gestionamos creencias? Gestionamos creencias porque nuestras creencias determinan nuestro comportamiento y no somos conscientes de eso. ¿Por qué? Porque no somos capaces de cuestionarlas. Como la mayoría de nuestras creencias son inconscientes, no somos capaces de cuestionarlas. Es sencillo, por ello les compartí un workshop que lanzamos por YouTube. Yo les decía que había una frase bastante ilustrativa, el tema de las creencias de Henry Ford. Y dice Henry Ford, si crees que puedes lograrlo, estás en lo cierto, y si crees que no puedes lograrlo, también estás en lo cierto. Entonces, es una frase bien interesante. Henry Ford no era especialista en creencias. Es una frase bien interesante porque hace referencia a una de las fases del proceso de gestión de creencias. Y aunque parezca un poco tonta la frase, pues tiene pues una verdad bien interesante y una digna de reflexionar esta frase, ¿no? Lógicamente, si nosotros creemos que pues le tenemos miedo a las alturas, ¿sí? Porque eso es una creencia, puede ser pues un miedo, puede ser una fobia, puede ser lo que ustedes quieran, pero debajo de eso hay una creencia. Si le tenemos miedo a las alturas, es poco probable que nos lancemos un paracaídas. Si le tenemos miedo a los aviones, por el motivo que sea, justificado o no justificado, pues es poco probable que conozcamos Europa, porque el viaje es bastante largo, ¿sí? Si creemos que pues no somos buenos con temas numéricos, poco probable que resolvamos un sudoku básico, ¿sí? Y como eso puedo darle muchísimos ejemplos, ¿no? Lo interesante de las creencias es que no siempre están sustentadas en hechos que nos pertenecen, es decir, no siempre están asociadas con aspectos vividos por nosotros. En algunos casos, de hecho, muchas veces el sustento de la creencia es ajena a nosotros, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con neurocoaching? Pues tiene que ver con neurocoaching porque determina nuestro comportamiento mucho más de lo que nosotros pensamos en este momento. Y ustedes van a ver que hay mucho de gestión de creencias en el planteamiento del objetivo, ¿sí? No se preocupen con esta definición porque vamos a profundizarla. De hecho, es la creencia que es la creencia, es la competencia que más trabajamos por ser la más compleja y la más la de mayor impacto en todos los procesos de cambio conductual, ¿sí? De nuestros clientes y también de nosotros mismos. Quinta y última, no podía faltar planificación y supervisión. Es muy importante entender la competencia, planificación y supervisión, o planificar, supervisar, como la capacidad para hacer seguimiento efectivo de todos los compromisos y acuerdos a los que llegue con el cliente y a los que el cliente llegue conmigo.
en determinado momento del proceso de neurocoaching, en determinado momento del proceso de acompañamiento estratégico, nuestro rol va a ser meramente supervisorio. Comenzamos como acompañantes y luego nos transformamos en supervisores. ¿Supervisamos qué cosa? Supervisamos el apego, entre comillas el término, el apego, la adhesión es la palabra más adecuada, la adhesión de nuestro cliente con los compromisos asociados con su objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, planificación y supervisión, pues es la capacidad de hacer seguimiento a los acuerdos a los que llegamos, coach-coachee, coachee-coach, y también tiene que ver con la capacidad por segmentar un objetivo general en varios objetivos específicos e involucrar incluir dentro de esos objetivos específicos tareas generales específicos, ¿sí? Y recursos necesarios para llevar a cabo esas tareas. Y también la frecuencia de ocurrencia de cada una de esas tareas. Entonces, ustedes van a ver, más adelante también se le van a dedicar varias clases a esta competencia. Ustedes van a ver que no es otra cosa que la capacidad por implementar, diseñar e implementar una herramienta denominada plan de acción. ¿Qué es una planificación? Una planificación, mapa de ruta que va a seguir el cliente para alcanzar su objetivo. Estas son las 5 grandes competencias claves que todo neurocoach debe desarrollar a su máxima expresión. Rapport, número 1. Número 2, escucha activa. Número 3, preguntas. Número 4, gestión de creencias. Número 5, planificación y supervisión. ¿Sí? 5 competencias claves. Ahora bien, dicho esto que tiene que ver con lo teórico y que quizás palabras más, palabras menos pueden encontrar en casi cualquier lado, yo voy a poner una pausa en la grabación